Muy bien, continuamos con la doctrina de la Trinidad y hoy vamos a ver esta doctrina de la Trinidad en la teología posterior. La doctrina de la Trinidad en la teología latina. La teología posterior no añadió esencialmente nada a la doctrina de la Trinidad. Lo que sí hubo fueron desviaciones con las consiguientes reformulaciones de la verdad. Rossellino aplicó la teoría nominalista, según la cual las verdades universales son meramente concepciones subjetivas de la Trinidad, buscando así evitar la dificultad de combinar la unidad numérica con la distinción de personas en Dios. Él consideraba las tres personas de la deidad como tres individuales esencialmente diferentes, de las que podría decirse que son una, genéricamente y solamente de nombre. Su unidad es meramente una unidad de voluntad y de poder. Anselmo correctamente planteó que dicha posición conduce, lógicamente, a un triteísmo y enfatizó el hecho de que las concepciones universales presentan la verdad y la realidad. Si bien Rossellino dio a la doctrina de la Trinidad una interpretación nominalista, Gilberto de Poitiers le dio una interpretación desde el punto de vista de un racionalismo moderado de tipo aristotélico, el cual sostiene que lo universal tiene su existencia en lo particular. Él distinguía entre Dios y la divina esencia y comparaba su relación con aquella entre la humanidad y los hombres concretos. La divina esencia no es Dios, sino una forma de Dios, o aquello que hace que Dios sea Dios. Esta esencia o forma, del latín forma, es decir, aquello que hace a una cosa ser lo que es común a las tres personas y en este respecto ellas son una cosa. Como resultado de esta distinción, se le acusó de enseñar tetrateísmo. Abelardo habló de la doctrina de la Trinidad de una manera tal que se le acusó de sabelianismo. Al parecer, identifica a las tres personas en el ser divino con los atributos de poder, sabiduría y bondad. El nombre Padre representa poder, el Hijo, sabiduría, y el Espíritu Santo, bondad. Aun cuando también usa expresiones que parecen implicar que las distinciones dentro de la deidad son distinciones personales reales, en realidad, utiliza ilustraciones que apuntan claramente en la dirección del modalismo. En Tomás de Aquino podemos encontrar la representación característica de la doctrina de la Trinidad, y esta fue la concepción predominante de la Iglesia de aquel entonces. Bien, vamos a ver la doctrina de la Trinidad en el periodo de la Reforma. En su institución, Calvino discute extensamente la doctrina de la Trinidad y defiende dicha doctrina tal como fue formulada por la Iglesia de los primeros siglos. En general, Calvino prefirió no ir más allá de las simples declaraciones de la Escritura sobre esta materia, por lo que incluso en su primera estancia en Ginebra evitó utilizar los términos persona y Trinidad. En su institución, sin embargo, defiende el uso de estos términos y critica a aquellos que son adversos a ellos. Caroli levantó acusaciones de arrianismo contra él, que demuestran no tener base alguna. Calvino se adhirió a la absoluta igualdad de las personas en la deidad, e incluso afirmó la autoexistencia del Hijo, implicando de este modo que lo que era generado no es la esencia del Hijo, sino más bien su subsistencia personal. Él dice que la esencia de ambos, la del Hijo y la del Espíritu, es no engendrada, y que el Hijo, en tanto Dios, es autoexistente independientemente de la consideración de persona. Pero en tanto Hijo, afirmamos que Él es del Padre. Así pues, su esencia es no originada, pero el origen de su persona es Dios mismo.
A veces se dice que Calvino negaba la eterna generación del Hijo. Esta afirmación se basa en el siguiente pasaje. Porque ¿cuál es el beneficio de debatir si el Padre genera siempre, siendo que es necio imaginar un continuo acto de generación cuando es evidente que las tres personas han subsistido en un solo Dios desde la eternidad? Pero esta afirmación difícilmente pretende negar la eterna generación del Hijo, puesto que Él la enseña en otros pasajes. Lo más probable es que simplemente es una expresión de desacuerdo con la especulación nicena sobre la eterna generación como un movimiento perpetuo, siempre completo y sin embargo nunca completo. Warfield dice: Calvino parece haber encontrado difícil esta concepción, quizás sin sentido. La doctrina de la Trinidad tal como la formulara la Iglesia está expresada en todas las confesiones reformadas, más completamente y con la mayor precisión en el capítulo 3 de la Segunda Confesión Helvética. En el siglo XVI, los socinianos afirmaron que la doctrina que las tres personas poseían una esencia común era contraria a la razón e intentaron refutarla basándose en los pasajes citados por los arrianos. Es más, ellos fueron más allá que los arrianos, pues negaron la preexistencia del Hijo y afirmaron que Cristo, en cuanto a su naturaleza esencial, fue simplemente un hombre, aunque poseía una peculiar plenitud del Espíritu. Tenía un conocimiento especial de Dios y que durante su ascensión le fue dado el dominio sobre todas las cosas. Ellos definían al Espíritu Santo como una virtud o energía que fluía de Dios hacia los hombres. En cuanto a su concepción de Dios, fueron los precursores de los unitarios y modernistas de hoy. En algunos círculos, el subordinacionismo llegó de nuevo a estar en primer plano. Algunos de los arminianos, Episcopio, Curseliaeo y Limborch, aun cuando creían que las tres personas compartían la misma naturaleza divina, sin embargo, atribuían al Padre cierta preeminencia sobre las otras dos personas, en orden, dignidad y poder de dominio. En su opinión, la creencia en la igualdad de rango casi por seguro conducía al triteísmo. Bueno, ahora vamos a ver la doctrina de la Trinidad después de la Reforma. En el año 1712, en Inglaterra, Samuel Clarke, predicador de la corte de la reina Ana, publicó una obra sobre la Trinidad. En dicha obra abordaba la subordinación desde el punto de vista arriano. Habla del Padre como el único Dios supremo, el absoluto origen de toda existencia, poder y autoridad. Junto a él siempre ha existido desde el principio una segunda persona divina llamada el Hijo, quien deriva su existencia y atributos del Padre, no por mera necesidad de la naturaleza, sino más bien por un acto de la voluntad opcional del Padre. Clarke se resiste a definirse sobre la cuestión de si el Hijo fue engendrado de la esencia del Padre o si fue hecho de la nada, y si el Hijo existió eternamente o solamente antes de todas las cosas. Junto a estas dos personas hay una tercera, la cual deriva su esencia del Padre mediante el Hijo. Ella está subordinada al Hijo tanto por su naturaleza como por la voluntad del Padre. Algunos teólogos de Nueva Inglaterra criticaron la doctrina de la eterna generación. Emmons hasta la llamó eterna tontería y Moisés Stuart declaró que dicha expresión era una palpable contradicción de lenguaje y que sus más distinguidos teólogos de los pasados 40 años se habían pronunciado contra ella. Él mismo la rechazaba, pues la consideraba como contraria a la igualdad del Padre con el Hijo. Las siguientes palabras parecen expresar este punto de vista. Padre, Hijo y Espíritu Santo son palabras que designan las distinciones de la deidad como se nos manifiestan en la economía de la redención y no pretenden señalar las relaciones eternas de la deidad tal como son en sí mismas.
interpretaciones sabelianas de la Trinidad se encuentran en Emanuel Swedenborg, quien negaba la Trinidad esencial y decía que lo que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo es simplemente una distinción en el eterno Dios hombre que asumió carne humana en el Hijo y que operaba a través del Espíritu Santo. Sabelianismo también se encuentra en Schleiermacher, quien dice que Dios, como la autoridad desconocida que subyace en todas las cosas, es, en sí mismo, el Padre. Dios, al asumir personalidad consciente en el hombre, y especialmente en Jesucristo, es el Hijo, y Dios, como la vida del Cristo resucitado en la Iglesia, es el Espíritu Santo. Sabelianismo se encuentra también en Hegel, Dorner y otros que adoptan un punto de vista algo semejante. En Ritschl y en muchos modernistas de la actualidad reaparece el punto de vista de Pablo de Samosata.